Bueno, 16:44 y ya tenemos en línea al senador Luis Naidenov de la Unión Cívica Radical de Formosa. Senador Carlos Kikuchi, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos aquí en Radio El Mundo. Bueno, senador, dos temas importantes en el día de mañana, presupuesto y el estatuto del peón rural. Cuénteme un poquito cómo ve la cosa. Bueno, también hay que sumarlo al presupuesto y al estatuto del peón rural las leyes penales, ¿no es cierto?, las que tienen que ver con lavado, y hay algo que nos preocupa, que es esta nueva figura de qué actividades pueden considerarse como actos terroristas. Bueno, arranquemos por eso que me interesaba. A ver, cuénteme. Bueno, nosotros, a ver, para que se entienda, el Grupo de Acción Financiera Internacional efectúa recomendaciones a distintos países para que los países adopten medidas tendientes a efectivizar y a concretar sanciones muy fuertes en todo lo que tenga que ver con el lavado de dinero y con actividades que financian este tipo de actividades ilícitas. El país estaba en falta en relación a algunas recomendaciones, no por falta de legislación, sino por producto de la propia impunidad de la no aplicación de la ley y de otorgar a los organismos correspondientes los recursos necesarios para dichos fines. ¿Qué ha hecho el gobierno? Bueno, en el marco de esta instrucción ha avanzado en capítulos de definir y contextualizar como actividad terrorista, en el encuadre de cualquier delito del Código Penal, el doble del mínimo y de la pena que prevé el Código para este tipo de actividad. El problema está que se entiende que se puede entender como actividad terrorista, para nosotros y de nuestra mirada, alguna protesta social, porque si bien se efectúan algunos hechos que tienen competencia con la política de derechos humanos o el accionar en el marco del orden constitucional, hay fallos de la justicia que han establecido que, por ejemplo, el corte de una calle es inconstitucional. Entonces, las protestas sociales que en su momento han estado en boga, puede tranquilamente un juez de la República considerar tranquilamente que, como es un acto contrario a la propia Constitución, considerarlo un acto terrorista. Y esto a nosotros nos parece sumamente grave, fundamentalmente de un gobierno que se ha jactado y de que jamás podía avalar este proceso de criminalizar la protesta. Fíjense a qué extremos llegamos, que el titular de la Unidad de Informaciones Financieras claramente manifestó que para él una corrida cambiaria es una actividad terrorista. Entonces digo, estamos con un gobierno con mucho poder, con discrecionalidad, que concentra recursos, que va por el monopolio del papel, se viene un proceso no solamente de ajuste, sino también de puja salarial entre el gobierno y los propios gremios, y bueno, lo que nos faltaba como postre, nos encontramos con una ley que abre la puerta para que las protestas sociales se las termine reprimiendo en el marco de una actividad terrorista. Ahora, bueno, pero lamentablemente hoy por hoy, como está conformadas las cámaras, más que señalarlo y alertarlo como corresponde, mucho más no se puede hacer, me parece, ¿no? El gobierno creo que ya cuenta con los números para sacar esto. Bueno, está bien, el gobierno contará con los números y nosotros tenemos la obligación de oponernos en este caso con mucha fuerza, porque creo que esto es peligroso, porque uno no legisla para un gobierno, sino que legisla para el Estado, y esta es una herramienta absolutamente contraproducente para el propio país, y esto hay que advertirlo. Más allá de que el gobierno se valga de la mayoría y de este final de año donde la inmensa mayoría de los ciudadanos no mira al Congreso, sino que está a veces mirando el arbolito de Navidad, me parece que nosotros tenemos la obligación de controlar estas cosas. En este escenario, Naidenov, ¿cómo está viendo el tema concreto de papel prensa? No sé si está al tanto de lo que ha ocurrido hoy en la empresa Cablevisión. ¿Cómo está mirando este proceso? Bueno, no, la verdad que lo de Cablevisión no he hecho un seguimiento, digamos, porque estamos acá contra reloj trabajando en miras a la sesión de mañana. Sí te puedo decir que lo de papel prensa me parece un hecho muy grave. Es decir, el gobierno, bajo el disfraz o el discurso de garantizar el acceso igualitario y de un insumo básico como es el papel para diarios,
lo que pretende es, digamos, avanzar en un proceso del manejo exclusivo y excluyente del Estado en este insumo. El propio monopolio que el gobierno lo combate va a terminar materializándose con esta ley, porque es el Estado quien en definitiva va a tener el control sobre papel prensa. Pero acá no se trata del control de una empresa, acá se trata del control de un insumo que garantiza la libertad de prensa y el derecho a la información. Y como la ley tampoco prevé mecanismos para determinados, digamos, transparencias en cuanto a la importación, establecer un mecanismo libre de arancelamiento a la importación, será un funcionario como Guillermo Moreno que puede el día de mañana poner cupos a la importación, y todos los diarios del país van a terminar en manos del Estado para, digamos, en la cola de las manos del Estado para ver cómo se garantiza este insumo. Digamos, este es un capítulo que ya lo vivimos, esto no es casual, esto tiene que ver con mucho revanchismo, no hacia un medio, no hacia un grupo, y esto hay que decirlo, va contra la prensa, este es un gobierno que le molesta las voces críticas, las voces independientes, y todas las medidas que se tomaron en materia de libertad de expresión son medidas que se presentan con pluralidad y apertura desde el discurso, pero que en los hechos demuestran fundamentalmente un marcado autoritarismo en el propio gobierno. La última, Naidenov, la sanción del Estatuto del Peón Rural, ¿usted cree que finalmente va a ser un avance en contra del sindicato del Momo Venegas? ¿Cómo va a quedar esta cosa? Hay que separar en el Estatuto dos aspectos. Una cosa es las modificaciones sustanciales del Estatuto del Peón Rural, de las cuales nosotros compartimos, por ejemplo, la edad del propio trabajador rural de 57 años, con 25 años de aporte, combatir el trabajo infantil, eso lo compartimos plenamente. Lo que no estamos de acuerdo es en esta idea del gobierno, por una puja con un sector sindical, de apropiarse de la caja del RENATRE, que la caja del RENATRE que la administran los trabajadores y los empleadores, termine en manos del Estado, porque este gobierno siempre busca caja, y fundamentalmente revanchismo, porque creo yo que, bueno, Venegas es un dirigente sindical que ha confrontado por mantener su propia convicción con el propio gobierno. Entonces, pero digamos, independientemente de esto, nosotros tenemos una posición diferente. Creemos que estas cajas deben ser administradas de manera tripartita, por un ente tripartito, por el Estado, por el gobierno y por los trabajadores. Pero no entramos, digamos, en esta puja que el gobierno avanza, a mi modo de ver, también de manera preocupante, porque no hay fin loable. No hay un fin loable cuando estas cajas pasan en manos del Estado. Esto tiene que ver con un trasfondo político, y esto es así, hay que decirlo. Y el trasfondo político es que se trata de un gremio que no sea, no un gremio, sino un referente sindical que no sea encolumnado con el gobierno. Bueno, los que no se encolumnan terminan, digamos, con esta sanción de parte del propio Poder Ejecutivo. Senador Luis Naidenov, muchísimas gracias por este contacto con Radio Mundo. No, gracias.